algo de lo que mencionaba, porque esta historia argentina, de entradas y salidas de crisis, un país que en el siglo XX, a inicio del siglo XX, estaba preparado para superar su desarrollo, y no solo que continúa, más que en su desarrollo, en el mal desarrollo, sino que permanentemente, recurrentemente cayendo en severas crisis que afectan inmensamente a su población. Bueno, primero marcar que Argentina es un país que desde el capital humano que tiene, el capital físico, sus recursos, tiene un potencial muy importante. Pero efectivamente somos uno de los países que ha tenido mayor inestabilidad macroeconómica en la historia. Es un país en donde no solamente hay volatilidad cíclica, o sea que sube y baja la actividad, sino que lo que cambia recurrentemente es la tendencia de hacia dónde va el país. En una década va hacia un lugar y en otra década va hacia un lugar completamente diferente. Nos ha costado mucho poder transitar hacia una estructura productiva con mayor nivel de diversificación que permita incorporar este capital humano que el país produce a partir de su sistema universitario tan fuerte, potenciar el valor de los recursos que el país tiene. Y nos ha costado mucho un tema central en toda la región, que es la resolución del conflicto distributivo. Y esto es un tema que tiene raíces históricas, directamente desde cómo se repartió la tierra en el país, en grandes latifundios en el siglo XIX, una concentración muy fuerte de la propiedad, muy diferente que en Estados Unidos. Un economista muy conocido, que sé que valorás mucho, Ha-Joon Chang, él dice que en Argentina la situación se ha dado como si en Estados Unidos hubiese ganado el sur la guerra civil. Y los orígenes políticos... Muy buena analogía. Porque eso es algo a entender, los orígenes políticos son muy importantes para entender la trayectoria tan inestable del país. Ahora, yo no creo que 100 años atrás Argentina fuese una potencia. Hoy el presidente actual plantea que Argentina hace 100 años era una potencia mundial y que lo que hay que hacer es volver a lo que éramos hace 100 años. Y en realidad la Argentina hace 100 años exportaba granos y carne al mundo. Y las potencias exportan otra cosa, producen otra cosa, tienen industrias desarrolladas, tienen poderío militar a partir de su desarrollo tecnológico, invierten en conocimiento. Ese es un debe en la Argentina. La Argentina no pudo transitar a tiempo, como si otros países lo hicieron, hacia una estructura productiva con una mayor presencia de una industria con mayor agregación de valor. Y eso ha dado lugar a inestabilidad tras inestabilidad, porque cuando no se resuelve el tema de que la estructura productiva no satisface las necesidades sociales, hay conflicto. Y las reglas del juego cambian recurrentemente cuando una sociedad no resuelve sus conflictos. Y este es un tema muy importante hoy en día en la dinámica económica y política del país. Pero esas son las consecuencias, las causas de no poder resolver esos conflictos, las causas de esos cambios de dirección, las causas de esa recurrente inestabilidad macroeconómica, las causas de no haber aprovechado la revolución industrial. Tú acabas de decir que a inicio del siglo XX ya estaba en pleno auge la segunda revolución industrial, ya se podía hablar de países industrializados. Y Argentina ni ningún otro país de América Latina, hecho sea de paso, había aprovechado esa revolución industrial. ¿Por qué? Bueno, lo que ha ocurrido en nuestra historia es que cuando hubo intentos de poder llevar adelante esa transformación industrial, hubo bloqueos para que eso ocurra, porque hay intereses en juego. Sabemos bien que toda transformación de la estructura productiva... Como si hubiese ganado el sur. Como si hubiese ganado el sur. Toda transformación de la estructura productiva implica tocar intereses. Alguien pierde y alguien gana. Y si el que pierde tiene mucho poder, va a ser efectivo su poder para bloquear esas transformaciones. Eso, yendo muy atrás en el tiempo, después más recientemente en el tiempo, Argentina ha tenido oportunidades. Argentina tuvo una oportunidad. Yo creo que en el 2005, Rafael, ahí la tuvimos. Estuvimos en un lugar en donde podríamos habernos asentado ahora sí en un sendero de prosperidad que no frene. ¿Qué ocurre? La macroeconomía se pone en orden. Pero el gobierno de Néstor Kirchner hace una reestructuración de la deuda profunda que hace que entonces el país se quede con espacio, con recursos
para poder hacer políticas públicas que pongan al país en un sendero de recuperación del tejido productivo, sobre todo. Y además hay otro fenómeno que fue un fenómeno para toda la región, que fue el boom de los commodities, que también beneficia a la economía argentina. Entonces la situación en ese momento fue muy virtuosa, bajó la pobreza significativamente, bajó la desigualdad, creció la actividad industrial, creció el empleo, oportunidades. Yo crecí en ese país, que nos generó a muchísima gente mucha ilusión, mucha identificación con ese proyecto político en ese momento. Y por eso digo, hay una oportunidad. Pero cada país tuvo su problema. Cada país es diferente. Yo no creo que podamos poner a la región, más allá que hay características comunes entre los países, que podamos simplificar en como si fuera uno solo. En el caso de la Argentina, lo que pasa a ocurrir es que la política macroeconómica pasa a ser inconsistente. Que creo que es un tema que los progresismos y los espacios de centroizquierda en la región tienen que corregir. No podemos hacer política económica como si no hubiese restricciones de presupuesto. O sea, hay cosas que son prácticamente leyes físicas, que no pueden ser obviadas. Y la izquierda debe enfrentarlas y hablar de aquello. Y muchas veces creen que no, que el discurso de izquierda es solo justicia o igualdad de oportunidades. Sí, pero hay que respetar ciertos equilibrios macroeconómicos básicos. Y en ello, lo fiscal es muy importante. Quienes consideramos que el Estado tiene que tener un rol muy activo en la economía para que haya un sistema productivo más vibrante, bueno, tenemos que hacer que el Estado esté sano. Pero no significa irrespetar esos equilibrios macroeconómicos básicos que tiene que mantener. Y la verdad que viviendo lo que estamos viendo en la Argentina, a mí me parece que hoy el foco tiene que estar en entender lo que pasa hoy, pero también en revisar la historia. ¿Pero a qué voy? ¿Tuvimos una oportunidad? Sí, la tuvimos. En el 2005, 2006, con una economía que ya estaba mucho mejor. Lamentablemente la perdimos. Yo creo que Argentina, no con este gobierno, lamentablemente, pero nosotros yo busco ser parte de eso, vamos a construir otra oportunidad para la prosperidad del país. Bueno, esa no hay que desaprovecharla. Y hay que entender lo que marcabas, que hay que respetar los equilibrios macroeconómicos. Después vino Macri, el gobierno de Macri, con un país que tenía esos desequilibrios, que ya tenía inflación de 25%, que lo fiscal estaba mal, que los subsidios no tenían a la energía, el consumo de energía no tenían sentido, pero tenía muy poca deuda externa. ¿Qué hizo Macri? Salió a tomar deuda para ir haciendo gradualmente la reducción del déficit, pero deuda externa, en la moneda que el país no emite, bajo ley extranjera. ¿Qué ocurre? Y esto es un tema para la historia, lo vamos a arrastrar por tiempo. Después de mucho tiempo, el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005 le pagó toda la deuda al Fondo Monetario Internacional con las reservas que se habían acumulado. El gobierno de Macri vuelve a acudir al Fondo Monetario Internacional, que es una institución política que defiende ciertos intereses, que tiene accionistas, y quien se sienta en el directorio no son los ministros de trabajo, los ministros de energía, los ministros de la producción. Son los ministros de finanzas, los gobiernos de los bancos centrales, que defienden intereses muy concretos del sistema financiero. Esto fue un préstamo político. El gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos apoya al gobierno de Mauricio Macri. Le da el préstamo más grande en la historia de la institución. El FMI nunca lo va a reconocer, pero es evidente que viola los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Pero Martín, es que indudablemente Banco Mundial y Fondo Monetario son instrumentos de política exterior de Estados Unidos. Eso está comprobado, el informe Metzler de los 90, y no es patrimonio de los republicanos. Eso fue en época de Clinton, la Comisión del Congreso de Estados Unidos, y descubrieron que habían utilizado el Fondo Monetario para ayudar a gobiernos cercanos. Y el enojo no fue por politizar instituciones financieras supuestamente multilaterales, sino porque habían obviado la aprobación del Congreso. Bueno, en el caso de Argentina, fue el que más tuvo ese rol fue el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Rafael, se aprueba este préstamo de récord en la historia, 57.000 millones de dólares, se van desembolsando cada cuota, ¿hasta cuándo?
hasta que en la elección primaria, Macri versus Fernández en el año 2019, Macri pierde. Y el Fondo Monetario Internacional deja de desembolsar, lo cual es más evidencia de que era un préstamo para apoyar la elección del gobierno de Mauricio Macri. Y tú has mencionado las crisis y los errores en el manejo macroeconómico de Argentina y que se perdieron oportunidades para iniciar una ruta irreversible hacia el desarrollo. Pero yo creo que el problema no está en la economía, el problema es mucho más profundo. Han sido causas próximas, pero ¿cuáles son las causas remotas? ¿Por qué recurrentemente cometemos esos errores? ¿Por qué no se los denuncia? ¿Por qué no se los evita? ¿Por qué no se los corrige a tiempo? Sí, a ver, ahí hay dos temas, Rafael, para mí, en Argentina, de vuelta, cada país es distinto. Por supuesto que hay conflicto. Cada país es distinto, pero los errores en macroeconomía son generalizados a nivel de región. Acuérdate, ¿no? Los petrodólares, los organismos internacionales empezaron toda la teoría del endeudamiento agresivo, que eso no iba a permitir salir de su desarrollo, porque los proyectos de desarrollo tenían más rentabilidad que lo que había que pagar por los créditos, tasas de interés bajísimas, 4%, porque había exceso de liquidez a nivel mundial y subieron hasta el 14, 16%, transferencias multimillonarias de recursos al primer mundo, básicamente Estados Unidos. Bueno, primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué, o sea, nos trataban como el patio trasero. En función de sus necesidades subieron tasas de interés y nos quebraron. Pero la primera pregunta que tenemos que plantearnos los latinoamericanos es por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos. Si empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo, y muchos países de América Latina, por ejemplo México, eran más ricos durante la colonia que al norte del Río Bravo. Hay que entender ese mundo y, entendiéndolo, tener mucho cuidado en cómo nuestros países se integran a ese mundo. Porque si uno se integra en la lógica de lo que los países avanzados promueven, el día que los países avanzados tienen que tomar una decisión en sus propios intereses que dé vuelta a nuestras economías, vamos a quedar dados vueltas. Cuando hay un problema en el norte, esto está pasando ahora, ¿no? O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos también subió la tasa de interés mucho en los últimos 2 años y que era previsible, porque tuvimos tasas de interés entre muchos años cero, incluso negativas. Se sabía que iban a subir. En algún momento iban a subir, sí, pero con el aumento de la inflación a nivel global atacan en sus países la inflación subiendo la tasa de interés, que esto vino después de años, casi 15 años, en donde la deuda en el sur del mundo, el sur global, creció mucho. Porque recordemos que después de la caída del banco de inversión Lehman Brothers en Estados Unidos, que dispara la crisis financiera del 2008, se crea mucho dinero, mucha liquidez. El gobierno estadounidense salva a su sistema bancario con creación de dinero. No están equivocados los países desarrollados, están en función de sus intereses. Los equivocados somos los latinoamericanos, que creemos que están preocupados por nosotros. Y normalmente seguimos lo que hacen los países desarrollados y no actuamos en función de nuestros propios objetivos, ¿no? Por eso yo quisiera, y esto es algo que cuando fui ministro de Economía empujé, y hay legislación que nosotros propusimos y que el Congreso adoptó, que cuando un gobierno de turno quiere integrarse endeudándose en moneda extranjera bajo ley extranjera o con una institución como el Fondo Monetario Internacional, no lo pueda hacer así por sí solo, que mínimamente el Congreso de la Nación lo tenga que aprobar. Y ahí también hay otro problema, mi querido Martín. Todo está en función del gran capital. Estar contra el capital, estar contra el neoliberalismo es prácticamente ser ilegal. O sea, el derecho nacional, el derecho internacional, todo está en función del capital y sobre todo el capital financiero. Y para cambiar eso es un problema político, no un problema técnico. Y para aumentar nuestro poder político necesitamos la integración. Y lo que hacemos es integrarnos. No quiero ser pesimista cada día más, pero digamos, avanzamos 2 pasos y retrocedemos tal vez 3, ¿no? Es que en el fondo el problema es político. El desarrollo es un proceso político. Tú lo has dicho, ¿no? La inequidad en la repartición de la tierra. Todo eso depende de la relación, del balance de fuerza, el balance de poder. Y América Latina siempre ha tenido una asimetría brutal de poder. Sí, sí, claro. Por eso yo cuando vivo en Argentina en el 2005, 2005-2006, ahí la tuvimos, es porque también la situación política era tal que teníamos condiciones favorables para avanzar.
Pero a nivel mundial también, todo es reflejo de las relaciones de poder. Mira cómo se enfrentan las crisis, ¿no? Ayudando a los bancos, no a las familias endeudadas. Por ejemplo, la crisis de las hipotecas en España, ¿no? Sí, Y bueno. muchos ejemplos más al respecto. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. En todos lados, se salva a los bancos, no se salva a la familia. Sí, porque no Y cuando se da un subsidio a los pobres es populismo. Cuando se da un subsidio a los ricos es incentivo. Aquí lo que terminó ocurriendo es que en el año, en el contexto de la pandemia, en el 2021, la elección legislativa se pierde y luego de eso y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la coalición de gobierno de facto se termina rompiendo. De hecho, yo termino siendo forzado a salir del gobierno y en el año 2023 todos los desequilibrios se profundizaron. Y de hecho ocurrió lo contrario, venía bajando la pobreza, bajando la desigualdad, creciendo el empleo. Bueno, creció la pobreza, creció la desigualdad y termina en una situación de descontento social ganando un gobierno que el daño que le está generando a la sociedad argentina es brutal. Ya veníamos en una situación difícil, pero en recuperación. Después se dio vuelta, el actual presidente, Javier Milei, hizo campaña con la idea de que hay una casta política y hay privilegios. Que eso tiene un punto importante de razón. Pero él gobierna con la casta política, porque si tiene ministro de Finanzas Luis Caputo, que fue el ministro de Economía, gerente del Banco Central de Macri. Claro. Y muy cuestionada por el manejo de los fondos, de la deuda con los fondos buitres, el endeudamiento argentino, etc. Es que ahí está el tema. Yo viví esto y yo considero que se ha dañado al Estado en la Argentina. Y que eso no debería, o sea, eso es incoherente con banderas que se pregonan. Y que hay cosas que cambiar, que reformar, que hay privilegios que atacar. Pero este gobierno no los ataca. De hecho, lo que ha planteado el gobierno actual, el presidente actual, es que regular los monopolios es ineficiente. Eso es lo que ha planteado y eso está ocurriendo. Entonces lo que en la Argentina está ocurriendo es que está aumentando la concentración y el poder de mercado, el abuso del poder. Es la narrativa que beneficia a los más poderosos, Bueno, que son ellos, o sea, es la narrativa que ellos expresan, pero que les beneficia a ellos mismos. No porque la desregulación, el no Estado, el sálvese quien pueda, la competencia, peor aún con las desigualdades que existen en América Latina, la región más desigual del planeta, es sencillamente que el pez gordo se coma al pez pequeño. a ver, para aclarar, y sobre todo para la audiencia en la región, qué es lo que está pasando y contrastar con lo que tanto aparece en la noticia, lo de Davos, ¿no? Pensemos que el mercado tiene una influencia enorme en las narrativas y muchas veces eso confunde la realidad. Lo que está pasando en la Argentina es, ¿había problemas? Sí, sin ninguna duda. Había desequilibrios, inflación muy alta. Que había graves problemas, era muy difícil ganar una elección cuando el candidato era el ministro de Economía que tenía un país con una inflación del 140%. Y 210%. Acabaron, ¿no? Pero en ese momento tal vez Sí, estaba en 140, ahora está en correcto. 213%. Es la más alta del mundo, ¿eh? Más alta que la de Venezuela, que está bloqueada. En todo caso, lo incomprensible, sobre todo para personas como yo que admiramos tanto a Argentina, la tierra de Borges, de Cortázar, de Sábato, de 3 de los 5 premios Nobel latinoamericanos en ciencia, que elijan un tipo como Milei, o sea, nos parece incomprensible, por crisis que hubiese, ¿no? O sea, es como si la gente cree que no tiene nada que perder y siempre hay algo más que perder. Pero yo creo, y esto que digo es fuerte, que es entendible. A mí me parece terrible, terrible, pero es entendible porque lo que se generó en toda esta secuencia de la que vinimos hablando en detalle, que no son solamente un gobierno, sino que son distintos gobiernos con distinta bandera, del cual todos fuimos parte, es desesperanza. Y ya la gente es como, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y viene con este mensaje sencillo. Por otra parte, el actual presidente trabajaba en una empresa como economista. Fue un personaje que fue construido, que se le dio un espacio enorme en los medios de comunicación. Mira, yo trato de ser objetivo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe mi oposición a Milei, hemos tenido encontronazos en las redes sociales, etcétera. Yo trato de ser objetivo, o sea, si alguien muy capaz, que es mi adversario, incluso enemigo, lo voy a reconocer.
pero Milei es elemental a nivel económico. Sí. Para mí, alguien que confunde ideología con ciencia ya quiere decir que no entendió ni las cosas más elementales. O sea, el tipo dice que fue a estudiar economía, lo adoctrinaron, le enseñaron ideología y cree que sabe economía. Bueno, ahora, pensemos esto, él habla de la casta, de los privilegios que existen y son un problema, pero fue una persona que tuvo todo ese espacio. ¿Cómo puede tener ese espacio en los medios sin apoyo de las castas y los intereses creados? No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora, su enfoque para atacar los problemas que tiene la Argentina, lo que va a hacer es empeorarlos. Lo que está haciendo es, para resolver el problema fiscal, un ajuste de carácter profundamente regresivo, concentrado en la clase media, en los jubilados y en los trabajadores informales. Angustia y sufrimiento. No es un ajuste repartido de forma equitativa. Que dice que lo es, pero si se ajusta el transporte público, los ricos no utilizan transporte público. Los ricos van a ser más ricos. Por supuesto. Y los monopolios van a ser más abusadores del poder de monopolio. Y va a haber mayor concentración. Esto es lo que está construyéndose, ¿sí? Después, desde el lado monetario, lo que está haciendo es un esquema de represión financiera y el Banco Central emitió un bono en una moneda que no emite, en dólares, para absorber pasivos en pesos. Está dolarizando. Está comenzando la dolarización. Y que la dolarización, sabemos que... Es que eso quería llegar. Para mí la propuesta más grave de Milei, claro, lo que está aplicando es terrible para el pueblo argentino, pero era una dolarización más aún después de la experiencia de la convertibilidad. La dolarización es un sistema más rígido que la convertibilidad. No pudieron sostener una convertibilidad. Es que van a poder sostener una dolarización. Claro. Y sin banco central. Como no, es peor, eso sería un desastre. Además que si en un momento ahí pasa el país recibe cualquier shock externo negativo, la forma de reajustar es con desempleo. Por supuesto, es el sector real. Ya lo vimos. Ellos creen que eliminando moneda nacional se acabó la inflación. Sí, la inflación tal vez, pero el desequilibrio, la inflación expresaba desequilibrios macroeconómicos reales que se van a tener que solucionar de otra forma. Y se van a tener que solucionar, por ejemplo, con más desempleo, que a nivel de bienestar social puede ser mucho más costoso. Bueno, ahora, esto es hacia dónde va desde el punto de vista macro, y luego lo que está haciendo es abogar por lo que él llama la posición libertaria, que ni siquiera es tal. Que son posiciones indeseables e imposibles. A ver, si la libertad del lobo es la muerte de las ovejas, y acá liberó a los lobos. Así es. Eso es lo que está ocurriendo. El liberalismo y el libertarismo es un buen producto de marketing. ¿Quién va a estar contra la libertad? Pero definamos qué es libertad. Pues, para ellos la no intervención en sociedades tan desiguales como la Argentina, latinoamericana, es sencillamente que, como te decía, ¿no? Que el luchador de 250 kilos masacra al de 50 kilos sin árbitro. Bueno, aquí lo que ocurre es que lo que se construye es la mayor dominación. Así es. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Esto es Ecuador, claro, la verdad sin temor.